de algo y tú volteas el celular y son mensajes que te avisan de algo. Entonces, hablando de lo espiritual, cuanto más consumimos del mundo, más nos vamos desconectando de Dios. Así que estas notificaciones deben alertarnos acerca de nuestra vida espiritual. Son temas que quizá tú no pediste escuchar, pero están diseñados para volverte a conectar con Dios y evitar que descuides tu alma y que te vayas tras dioses falsos o tras actividades que no agradan a Dios. Y para introducir el tema de hoy, quiero hablar de algo que me pasa a mí muy seguido, muy a menudo, más de lo que me gustaría que me pasara, porque a veces yo puedo estar completamente enfocado en una tarea en particular, concentrado en algo que es importante. Por ejemplo, cuando hago la predicación, me gusta mucho concentrarme y me tardo de 8 a 10 horas, pero y ya estoy así como que bien concentrado en el tema que estoy elaborando, ya sea el mensaje dominical o en estudio bíblico, y de repente oigo que mi celular vibra o una notificación y lo levanto porque me gana la curiosidad de que sonó algo en mi celular, y 20 minutos después me doy cuenta que me puse a ver otras cosas y perdí 20 minutos de mi tiempo por una notificación que me llegó al celular. En otras palabras, la notificación tomó cautiva mi mente por un periodo prolongado de tiempo que yo no pensé, que yo no quería, porque estaba concentrado en un trabajo, y es exactamente lo contrario a lo que debería haber hecho, sino debería seguir concentrado en lo que estaba haciendo. Ahora, dice 2 de Corintios, me puede acompañar ahí en su Biblia, aunque lo voy a leer yo. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. En otras palabras, no deben estar cautivándome a mí las notificaciones del celular o del iPad o de la computadora o de otra cosa. No deben cautivar mis pensamientos, sino que yo debo llevar mi mente cautiva a Cristo para que nada me distraiga de lo que yo estoy haciendo. Entonces, hoy quiero hablarles de un tema titulado Manejando la mente. Es un tema sumamente complicado. 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5. Es un tema muy complicado porque la mente es un campo de batalla. A veces, si tienes un hijo ya joven y son las 2 de la mañana, no ha llegado a casa y oyes una ambulancia y no le ha pasado algo a mi hijo, ¿eh? O tu marido, o tu esposa no te contestan y ¿qué pasó? Nuestra mente agarra vuelo y haces una película de tu mente. Entonces hoy quiero hablarles acerca de manejando la mente. No es nada antiespiritual hablar de temas de salud mental o de nuestra mente o pensamientos, porque somos seres humanos. Y claro que tenemos una parte espiritual, pero tenemos una parte física. De hecho, la palabra psicología viene del griego psique, que psique significa alma. Traducida literalmente, psique es alma. Psicología viene de estudiar nuestra alma. Así que requerimos de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente, de nuestro cerebro para procesar, para ejercitar nuestra fe. Si no tuviéramos un cerebro y no razonáramos, no entenderíamos quién es Jesús. Por eso es que necesitamos también tener nuestro cerebro, nuestra mente clara, concentrada, porque hay una lucha en nuestra mente. Hay una lucha en nuestra mente. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan las caricaturas cuando eran niños o jóvenes o no sé, que veían las caricaturas de que un personaje se le aparecía un ángel aquí y un diablito acá.
y le hablaba al ángel y le hablaba al diablito, y ahí estaba el personaje, le decía al ángel haz lo bueno y el diablo haz lo malo, y estaba el personaje ahí debatiendo en eso. Porque así es nuestra mente. Entonces parece que el diablo ha estado ganando la batalla en nuestras mentes, porque de acuerdo a la revista psicológica de la psicología, la Fundación Nacional de Ciencias dice que la mente humana todos los días procesa entre 12,000 los más flojos y 60,000 los más ansiosos pensamientos al día. Una mente procesa entre 12,000 y 60,000 pensamientos al día. Pero dice esta revista que el 65% de esos pensamientos son negativos. Imagínense. Y de ese 65%, de ese 65, el 95% de ese 65 son pensamientos repetitivos. Estás pensando lo mismo siempre. Entonces, es demasiada negatividad la que hay en los seres humanos y es preocupante porque nuestras vidas suelen moverse en la dirección de la negatividad. Afortunadamente. Yo quiero que se imaginen por un momento a dos bandos que están en guerra. Solo que uno de los bandos no sabe, no ha despertado a la realidad de que está bajo ataque y entonces uno por uno el enemigo los está eliminando porque ni siquiera saben que están en una guerra. De manera similar, nosotros estamos inmersos en una batalla por nuestra mente todos los días y lo triste es que muchos de nosotros no hemos despertado esa realidad. Entonces estamos perdiendo la batalla. El enemigo nos va dominando porque no tenemos una mentalidad de guerra. Y es posible que hayas reconocido que esta es una batalla que está afectando tu vida, que tu mente ha estado afectando tu vida. Y te has imaginado escenarios que ni siquiera van a suceder, pero a eso le ha dado un cauce a tu vida. Por ejemplo, te has preguntado por qué año con año sigues tomando malas decisiones, mala decisión tras mala decisión tras mala decisión. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te es tan difícil conectarte con Dios? ¿O por qué te pierdes tan rápidamente? ¿O por qué vives peleándote en tus relaciones personales? ¿O por qué no puedes deshacerte de un mal hábito, el que tú quieras? ¿O por qué estás consumido siempre por la preocupación, por la ansiedad, por la depresión, por el miedo? La razón es porque estás bajo un ataque espiritual y la mente es el campo de esa batalla. Por eso es que no avanzas. Ahora miren lo que dice en su Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 12. Lo voy a poner aquí en la pantalla, pero mira lo que dice Efesios 6, 12. Voy a usar la nueva traducción viviente, NTV, pero mira lo que dice. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esta es la buena noticia. La batalla espiritual que hay en tu mente, con la ayuda de Dios, la podemos vencer y manejar nuestra mente correctamente. Podemos vencer esa batalla y mi oración es que el mensaje de hoy sea tu guía para transformar tus pensamientos. Claro, si tú quieres. Si tú no quieres no va a pasar nada, pero si te aplicas puede pasar. Quiero ayudarte a ganar la batalla en la mente, a ganar la batalla contra esos pensamientos destructivos y negativos con 4 pasos sencillos y todos comienzan con la letra R para que te los memorices y los apliques en tu vida. Para los que toman nota, porque un estudio que yo hice dice que aprenden mejor tomar notas. El primer paso es, número 1, reconocer. Número 1, reconocer. Reconoce o reconocer la fuente
de dónde vienen esos pensamientos. Hay que reconocer, o sea, estar lúcidos, estar conscientes de dónde vienen esos pensamientos. Es necesario reconocer que no todos los pensamientos vienen de Dios, ni de una vida sana. Ahora, todos los cristianos sabemos que tenemos un enemigo en nuestras almas que se llama Satanás o diablo. Eso es muy fácil. Eso lo sabe cualquier cristiano. Pero la Biblia enseña que en realidad tenemos 3 enemigos con los que luchamos todos los días, toda nuestra vida. Luchamos contra el diablo, contra el mundo y contra la suegra. Contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Diablo, el mundo y la carne. Y déjenme hablar un poquito acerca de lo que es la carne. La carne, a veces, tú puedes ser tu peor enemigo, porque la Biblia dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Como el apóstol Pablo, que lo puedes leer en tu casa después en Romanos 7, decía, lo bueno que quiero hacer, ¿qué dice? No lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Estamos en una lucha constante con nuestra carne. Y la razón de por qué los pensamientos pueden ser tan negativos es porque nuestra mente cayó junto con el resto de la humanidad en el pecado. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, toda la naturaleza de Adán y Eva se convirtió pecaminosa junto con su mente. Y entonces hemos heredado desde el principio esa mente caída. Ellos pecaron en el Edén y trajo una corrupción universal que incluye nuestras mentes. Entonces necesitamos la ayuda y la sabiduría del Espíritu Santo para superar esta debilidad con la que nacimos. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para poder superar esta mente. Mucha gente piensa, si me propongo, si me enfoco lo suficiente, si hago mucho ejercicio, si leo libros de superación personal, voy a poder vencer la batalla de mi mente. Pero no, mis queridos hermanos, nosotros no somos la solución, nosotros somos el problema. Necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos transforme, y eso es únicamente a través del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7 de Romanos 8, 6 y 7 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Necesitamos al Espíritu Santo para vencer. Pero también, de manera práctica, podemos empezar a ver patrones de cómo se manifiestan estos pensamientos que son hostiles a los pensamientos de Dios o que vienen de Dios. Y te voy a dar algunos ejemplos. Estos pensamientos tienden a ser automáticos, no los meditas, no los provocas, sino que son automáticos, debido a que nuestra mente proviene de una naturaleza caída, ya lo dije, de Adán y Eva. Esos pensamientos negativos aparecen así como un rayo en tu mente, en nuestra cabeza, sin ningún esfuerzo. O sea, no tienes que hacer nada para batallar con los pensamientos negativos, porque aparecen de repente como flechas en tu mente. Empiezas a notar que tienes pensamientos distorsionados. En el mejor de los casos son una exageración de la verdad. En el peor de los casos es una mentira descarada. Te doy pistas para que empieces a reconocer de dónde viene la fuente o de dónde vienen esos pensamientos. Son creíbles.
A menudo los aceptamos como hechos, no los cuestionamos y afectan negativamente la forma en que nos sentimos o cómo nos comportamos. Por ejemplo, hay mujeres que piensan que son feas. Y para mí todas las mujeres son hermosas, porque son creación de Dios. Pero se han creído ese pensamiento y cuando van a un lugar público, se avergüenzan de la panza, de la lonja, de las piernas que están muy gordas, están muy flacas, o del cabello, porque vienen pensamientos negativos a tu mente y te dominan. Y te quitan valor, y te quitan autoridad, y te quitan la facilidad de desplazarte, de hablar en público. ¿Cuántas mujeres tienen que hablar en público y les da temor? Por su inseguridad. Son pensamientos que no son parte de Dios. Y son persistentes. Y es muy difícil deshacernos de esos pensamientos por nuestra propia cuenta. Así que nuevamente necesitamos buscar constantemente la dirección del Espíritu Santo. De lo contrario, volvemos a caer en el modo estándar de una naturaleza pecaminosa donde hemos nacido por causa de Adán y Eva, y eso nos va a robar el gozo, la paz, y tendremos siempre pensamientos negativos. Porque la carne es enemiga de nuestra alma, pero también el mundo es enemigo de nuestra alma y el diablo es enemigo de nuestra alma, y hay que reconocer cuando la fuente de esos pensamientos negativos, si es el mundo o es el diablo o es la carne. La Biblia dice que lo que nos diferencia del mundo es nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12, Romanos 12:2, dice el apóstol Pablo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero el mundo quiere decirte cómo comportarte, cómo hablar. El mundo quiere decirte hasta qué vas a comer y qué ropa de marca vas a usar. Y no dejes que el mundo te guíe. Noten que ese pasaje que acabo de leer, Romanos, habla de patrones, o sea, conductas y costumbres. Son patrones en la mentalidad del mundo. El mundo quiere que tú empieces a ver tu alrededor, las cosas a través de su lente. Por eso el mundo trata de moldearte a través de lo que consumes. ¿Sí? O sea, ¿cómo el mundo te va a influenciar? ¿Y cómo el mundo te va a dictar? ¿Cómo el mundo te va a moldear? ¿Cómo el mundo te va a decir qué hacer? A través de lo que consumes. Ya sea en series de televisión o no sé, Netflix, en internet, las redes sociales, lo que te entretiene. Eso te va moldeando y va formando un criterio por YouTube, por TikTok, por Fox News o CNN. Lo que tú estás consumiendo va a sutilmente formar tu manera de pensar. Y cuanto más consumimos la misma información, se nos presenta más información similar mediante los algoritmos. No sé, sepan ustedes qué es eso, pero el celular tiene algoritmos. Entonces, si tú empiezas a buscar en Google o en redes sociales, por ejemplo, te metes a Facebook, es un decir, y buscas en Marketplace, no sé, quiero comprar balones de fútbol, y lo buscas y te sales y empiezas a navegar en la red, te van a empezar a salir balones de fútbol. O quiero rentar una casa, y te sales y luego te van a aparecer casas en renta, porque eso se llama algoritmos. Entonces, entre más tú consumes una información, más te va a aparecer esa información. Los algoritmos son lo que las compañías de contenido mediático utilizan para tener cautivada tu atención, tu mente finalmente. Y los algoritmos tienen dos propósitos:
según el marketing, el market share. Primero, priorizar el contenido similar de lo que ya has consumido anteriormente. Y segundo, conseguir tu participación a través de un clic, de un like, de repostear lo que estás leyendo. Y con el tiempo los algoritmos continúan reduciendo el foco del contenido para que te impacte, de manera que aunque es lento, es seguro que te va a impactar y te va a decir qué es lo que tienes que comprar o hacer, y eso va moldeando tu mente. En otras palabras, lo usan para manipularte, te vuelves predecible y ellos utilizan esa información para mangonearte a su antojo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Afortunadamente la palabra de Dios nos da la prescripción médica correcta para manejar la mente. Vaya conmigo, por favor, a un pasaje que siempre le doy a la gente que tiene una batalla en su mente, que es Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, escrito por Pablo. Dice la Nueva Traducción Viviente de Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Wow, fíjense lo que dice. Concéntrense, es decir, enfoquen su mente en todo esto. Y yo de este versículo, nos falló ahorita la presentación, no la pudimos hacer la presentación, pero se las puedo enviar al WhatsApp. Pero de este versículo yo saqué 8 preguntas que debemos hacer cuando entra un pensamiento a la mente para reconocer su naturaleza, de dónde viene, quién lo está poniendo ese pensamiento. ¿Es mi carne? ¿Es Dios? ¿Es el mundo? ¿Es el diablo? ¿De dónde viene este pensamiento que tengo en mi mente? Me hice 8 preguntas. La primera es, número 1, ¿acaso esto que estoy pensando es verdadero? O sea, ¿suena cierto? Porque si el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, tenemos algo que se llama discernimiento para poder saber. ¿No te ha pasado que tú tienes toda la información de repente sobre algún tema o no tienes toda, te falta información, no tienes todos los datos, pero algo te dice, este pensamiento, esta situación que te están diciendo, que te están contando, no está bien, algo está mal, algo no cuadra? Sobre todo a las mujeres que son muy intuitivas. ¿No les ha pasado que alguien les habla de un tema y usted dice, no, como que algo no me cuadra lo que me está diciendo esta persona? Eso es el discernimiento que te puede dar el Espíritu Santo. Número 2, pregúntate, ¿esto que estoy pensando es honorable? O sea, ¿no me avergüenzo de lo que estoy pensando? ¿Lo puedo contar con alguien más sin que me avergüence? Número 3, ¿esto que estoy pensando tiene un propósito serio? ¿Tiene un plan serio esto que estoy pensando? Número 4, ¿es justo? Pero cuando digo es justo, no me refiero que si ante mis ojos es justo o ante los ojos de los demás, sino ante los ojos de Dios. Porque si tú le preguntas a un colectivo de mujeres feministas que si el aborto es justo, te van a decir que sí, que es justo, pero ante Dios no es justo. Entonces lo que estoy pensando, ¿es justo ante Dios? Si otras personas cristianas piensan que lo que pienso es correcto, ¿me darían la razón? Tengo que pensar si es justo lo que me estoy imaginando. Número 5, ¿es puro? Es decir, ¿es bello? Porque un pensamiento puede ser verdadero, incluso puede ser justo delante de Dios, sin ser bello, sin ser puro. En otras palabras, ¿este pensamiento deja espacio para la gracia o sirve para condenar y juzgar a otros? Número 6, ¿este pensamiento es admirable? En otras palabras, ¿vale la pena meditar en este pensamiento? Número 7, ¿este pensamiento es un pensamiento excelente? O sea, ¿moralmente es excelente?
Y número 8, este pensamiento que tengo es digno de alabanza. En otras palabras, es algo que honra a Dios, algo que me hace ver como una persona sana, que ayuda a los demás. Es algo que Dios aprobaría, este pensamiento. Porque si las mujeres casadas piensan en Sebastián Rulli, no, ese no es un pensamiento sano, hermanas. O en Brad Pitt. Entonces, utiliza este versículo, mi amado hermano, hermana, como una lista de verificación para evaluar tus pensamientos a través de estos 8 filtros para reconocer si pasan la prueba o no. Y si no encajan, si no pasan la prueba de estos filtros, tienes que pasar al número 2, que les dije que eran 4 puntos. El número 2, el segundo punto, para manejar correctamente nuestra mente, primero reconocer de dónde viene. Número 1, reconocer. Eran con R, ¿verdad? Número 1, reconocer. Y número 2, rechazar. Número 2, rechazar. Si el pensamiento no pasa por estos filtros, lo rechazas en el nombre de Jesús. Recuerda, no nos conformamos a los patrones de este mundo. Los rechazamos. No entramos en modo predeterminado de nuestra naturaleza caída, no. Nuestro pasaje inicial nos dice que derribamos toda pretensión que se levanta contra Dios, destruimos todo pensamiento que se levanta contra Dios, el conocimiento de Dios. Y noten ustedes que destruimos los pensamientos, no destruimos al diablo. Porque lamento decirles que mientras estemos en este mundo, seguiremos siempre luchando contra el diablo. Seguiremos luchando siempre contra el mundo. Vamos a luchar siempre con nuestra carne, nuestros 3 enemigos. O sea, nunca vamos a poder dejar de luchar contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Eso nunca va a pasar. Siempre vamos a luchar con ellos mientras estemos en este mundo. Pero yo me he dado cuenta que la mejor ofensiva contra los 3 enemigos es nuestra defensa, nuestra defensiva. Es decir, la mejor manera de atacar esos 3 pensamientos, esos 3 enemigos es la defensa que tenemos. Los creyentes a veces queremos cortarle la cabeza al diablo, aplastarlo debajo de nuestro. De hecho, hay coritos, ¿no? Antiguos, esos coritos viejitos que túmbale la cabeza a Goliat y machaca al diablo, tiene que correr. O sea, eran coritos así, ¿los oyeron alguna vez? Así corriditos como cumbias, ¿no? Pero no, o sea, la Biblia nos pinta otro retrato. La manera de poder vencer al diablo es resistirlo. La resistencia es nuestra defensa. O sea, no podemos querer echarle bronca al diablo. No, tenemos nada más que resistirlo. Yo recuerdo cuando era pastor en Musquis, Coahuila, no sé si ya lo conté, lo voy a contar otra vez. Eso fue en el año 1997, hace poquito. Yo tenía un amigo que yo vivía en Musquis y tenía un amigo que vivía en Sabinas, Coahuila, que es otro pueblito que está ahí como a 1 hora de Musquis. Y entonces él me invitó, porque iba el 31 de octubre del 1997, iban a hacer una velada de oración para mocharle la cabeza al diablo, porque era Halloween, ¿verdad? Y entonces él, al igual que nosotros, rentaba un salón, y a un lado del salón que él rentaba había un antro, un antro, ¿verdad? Y resulta que el antro hizo fiesta de disfraces, porque era 31 de diciembre, Halloween. Y acá en la iglesia, enseguidita, pues estaban dándole duro al diablo, ¿verdad? Y resulta que el antro a las 3 de la mañana cerró las puertas, porque se cerraba a esa hora, y la iglesia se quedó hasta las 7 de la mañana para terminar con la velada y luego un menudito, ¿verdad? Matar al diablo, pero la carne bien que... Y entonces un borrachito iba vestido de diablo, se quedó dormido en un baño, y del baño del antro, ¿verdad? Y entonces cuando se despierta, eran como las 4 de la mañana, y todo cerrado, y busca por dónde salir, no podía salir. Total que sale por la barda, sale para el patio del antro, y no había por dónde salir, y se brinca la barda y cae del lado de la iglesia. Yo no fui, me lo contaron, me lo contó mi amigo.
Y entonces él anda a la puerta viendo dónde salir, y hay una puerta así en un lado de la iglesia, está al frente, así como aquí está al frente lo que hacen los instrumentos y todo eso, y la salida está allá, y en la puerta de acá hay una puerta, y por ahí entra el borrachito vestido de diablo. Y en ese momento estaba en la iglesia, reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, y que entra el diablo, y salen todos corriendo. Pero había una hermana gordita al frente, que estaba muy gordita, y que ya estaba un rato hincada, y que quiso levantarse y no pudo, porque se le habían trincado las piernas. Y se queda el borracho viéndola así, ¿no? Pues estaba bien borracho. Y le dice la hermana, ay, señor diablo, yo no tengo nada en contra de usted, esta gente que es muy religiosa. Pero era el borrachito. O sea, el diablo realmente no es, la forma de atacarlo no es insultándolo. Hay un predicador que se llama Alberto Motesi, que hasta le habla al diablo. Dice, escuchadme bien, Satanás, y le empieza a decir cosas al diablo. El diablo no le vamos a hacer nada con eso. Nuestra defensiva no es atacarlo, sino resistirlo. Y yo sé que resistir parece como que no haces nada, como que no avanzas, como que no estamos haciendo nada, sino que nada más estamos ahí parados. Pero la Biblia dice en Santiago 4, versículo 7, Santiago 4, 7, no, perdón, es 1 Pedro 4, 5, 7. Humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Déjenme nada más confirmo que es esa cita porque no me acuerdo muy bien. 1 Pedro 5, 7. Sí, 8 también. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero lo podemos resistir en la fe. Y Santiago 4:7 dice, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de nosotros. O sea, no tenemos que insultarlo. El diablo simplemente va a huir cuando lo resistimos. Ahora, ¿por qué somos llamados a resistir? Bueno, porque Satanás tiene algo de dominio sobre este mundo. La Biblia dice que es el príncipe de este mundo. Y un error común que cometemos, incluso los creyentes, es creer que Satanás y Dios son enemigos iguales, que luchan por tener el control de nuestras vidas, y es completamente falso. Dios y el diablo no están en la misma liga. Dios es Dios todopoderoso. El diablo es en nada. Dios es el creador de todas las cosas. Dios creó incluso a Lucifer, que se convirtió después en Satanás. O sea, Satanás solo tiene el poder y la autoridad que Dios le ha permitido tener temporalmente. Pero vendrá un momento en que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, regresará por su pueblo y va a destruir por completo a Satanás. O sea, en cierto sentido, el diablo ya está derrotado. Desde la crucifixión y la resurrección, el diablo está derrotado. Y aunque no se ha manifestado completamente nuestra victoria, porque seguimos en el mundo, seguimos en esta carne, luchamos contra el mundo, luchamos contra la carne, contra Satanás, vendrá un momento en que Dios va a echar al diablo en el infierno para siempre. Y no tendrá ya ninguna autoridad, ningún poder. Porque el infierno, mis amados hermanos, no está hecho para nosotros. Dios no hizo el infierno para los seres humanos. Por eso es que la Biblia no da muchos datos sobre el infierno. No tenemos mucha acerca del infierno, mucha información. Porque el infierno es para el diablo, no para nosotros. Claro que la gente que no busque a Dios será echado, dice la Biblia en Apocalipsis 20, al infierno junto con el diablo. Pero realmente el infierno no es para el ser humano. Entonces debemos seguir resistiendo al enemigo todos los días. Y eso incluye rechazar los pensamientos negativos, las mentiras del diablo y las mentiras de la carne. Yo quiero que pienses por un momento, por ejemplo, tu cuerpo físico. Tú estás queriendo entrar en forma
adelgazar, perder peso o moldear tu cuerpo, pero llenas tu boca de alimentos y de todos los postres que te antojan, sin tomar en cuenta su valor nutricional, sus calorías, no puedes esperar tener resultados. Yo puedo decir, estoy a dieta y seguir comiendo igual, pues no voy a ver resultados. Por otro lado, si quieres ponerte en forma, tienes que ser intencional y disciplinado. Incluso estudias la comida, los carbohidratos, las grasas, la cantidad de calorías que tiene o de azúcar que tiene un platillo y consideras si es saludable o no. Si no lo es, pues ¿qué haces? Lo rechazas, lo resistes, el alimento. Incluso resistes y rechazas la pereza o el cansancio. Te levantas del sofá para ir al gimnasio, para ir a correr al parque, a una pista, no sé, para hacer algo de ejercicio, una cancha de fútbol, lo que sea. Eres intencional. Ahora, si yo soy honesto, tengo que admitir que para mí, para David Almanza, la debilidad no es el alcohol, las drogas, no, para mí mi debilidad es la comida. Esa es mi debilidad. Me cuesta mucho estar a dieta. Prefiero hacer ejercicio para bajarle un poquito lo que estoy tragando, para no tener que dejar de comer. Pero he encontrado que el simple hecho de esforzarme, el simple hecho de querer hacer ejercicio, me ayuda a mí a resistir un poco lo saludable, lo que no es saludable. Por ejemplo, si yo sé que por 30 minutos de trote que haga, quemo 350 calorías, porque con el reloj aquí me doy cuenta cuántas calorías quemo. Ok, yo troto 30 minutos, quemo 350 calorías, y cuando veo un chocolate Snickers, tiene 200 calorías, le digo, no manches, o sea, voy a, después 20 minutos de mi corrida, pues mejor no me lo como. Y eso en mi mente me ayuda, ¿me explico? No me lo como, porque digo, ¿para qué hice tanto ejercicio, verdad? Bueno, hay gente que piensa al contrario y come y hace esfuerzo para poder comer más. Entonces, tengo que someter y saber lo que quemo en calorías y lo que como en calorías. Y digo, no, pues no vale la pena comer eso después de todo lo que hice. Y a veces caemos en eso. Pero tenemos que resistir nuestra mente lo que estamos pensando. Es decir, no vale la pena pensar en esto. No vale la pena pensar que me va a ir mal. No vale la pena pensar que me van a hacer una jugada, me van a engañar. No vale la pena pensar en lo malo. No vale la pena pensar que estoy enfermo, aunque lo esté, bueno, pero me trato. Pero no estoy pensando en la enfermedad, o no estoy pensando que me va a pasar un accidente, o no sé, tengo que darle a mi mente un refresh. Y cuando te sometes a Dios, aprendes a resistir al diablo, sometes lo bueno y resistes lo malo. Y Dios te da fuerza para seguir. Y hay una excelente promesa adjunta, porque dice, cuando tú te resistes al diablo, dice que el diablo huirá de ti. Porque el diablo no es Dios, no puede estar en todo lugar. Así que el diablo tiene que elegir sus batallas. El diablo tiene que elegir con quién se va a pelear. Cuando tú lo resistes, cuando tú lo rechazas, ese pensamiento negativo en tu mente, el diablo va a decir, aquí estoy perdiendo mi tiempo. Me voy a ir con alguien que no esté resistiendo los malos pensamientos. Recuerda que si no cautivas tus pensamientos están a cautivar a ti. Tienes que reconocerlos, tienes que rechazarlos, no vienen de Dios. Y número 3, tienes que reemplazarlos. Lo primero es reconocer de dónde vienen. Si son del diablo, son de la carne, son del mundo, tienes que rechazarlos. 3, tienes que reemplazarlos, tienes que reemplazar los pensamientos. Cuando cada pensamiento que viene tú lo rechazas, lo haces a un lado, tienes que reemplazarlo, porque rechazarlo no es suficiente. Si tú lo rechazas, viene otro pensamiento eventualmente que va a llenar el espacio que está vacío. Hay una interacción muy interesante que Jesús tuvo con los fariseos en el Nuevo Testamento. Jesús habla de aquellas personas que rechazaban su autoridad, que rechazaban su enseñanza, y él dice esto en Mateo capítulo 12, versículo 43 al versículo 45, Mateo 12, 43.
Voy a leer Mateo 12:43, dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos, peores que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Y yo recuerdo cuando estaba en La Joya, en un rancho, en un ejido de pastor, había un cuate ahí, un ranchero, que era muy devoto de el niño Fidencio. ¿Saben qué es el niño Fidencio? Un demonio que anda ahí. E incluso invitaba a su casa a cajitas. ¿Saben lo que es una cajita? Una cajita es una persona, o sea, una cajita es como yo, como usted, una persona que se le mete el espíritu del niño Fidencio y empieza a hablar como un niño Fidencio. Por eso se llama cajita, porque contiene el espíritu ahí. Y a José le hablamos de la palabra y se convirtió a Cristo. Pero su familia era muy, muy devota al niño Fidencio. Y entonces le empezaron a presionar y a presionar, porque él era alguien importante en esa religión, en esa secta. Porque incluso el catolicismo rechaza al fidencismo. Entonces, fue tanta la presión de la familia que él dejó de buscar a Dios, dejó de leer la Biblia, dejó de ir a la iglesia. Y después que yo me lo encontré pues, en un rancho, ya no era nada más el niño Fidencio. Ahora le oraba a Pancho Villa y a una niña que sanaba. ¿Sí? La niña se llama Cristina. Y metió después en su casa. Era impresionante porque llegabas a su casa y desde la entrada, no había banquete, la entrada pues, en un rancho, olía a un montón de hierbas. Tenía un montón de inciensos prendidos. Y en el primer cuarto, que era su sala, la especie de sala, tenía, no sé, 100 o más imágenes ahí colgadas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu mente, tú la limpias de la maldad y queda limpia, queda fresca, queda nueva, pero no la llenas de Jesucristo, esa maldad que se fue, dice Jesús, lo que acabamos de leer, que se va y busca otras 7 peores. Y eres peor que antes. Entonces, si aplicamos este principio a nuestros pensamientos, aquí es necesario, aquí una persona que fue liberada de un espíritu maligno y sanó su mente y volvió a vivir una vida ordenada, pero hubo un problema. Salió el demonio de esta persona que dice Jesús, pero no hubo un reemplazo. Se llenó con 7 cosas peores. Entonces cuando el demonio regresa a su antiguo hogar, lo ve limpio, lo ve aún desocupado, nada y nadie había tomado lugar. Entonces el demonio va y agarra a otros 7 más malvados que él y dice: la casa está barrida, la casa está en orden, nos hicieron espacio, vénganse compañeros. Y dice la Biblia, dice Jesús, que van a poseer a la persona porque la persona no reemplazó el espacio vacío. De la misma manera, no basta simplemente con rechazar malos pensamientos para manejar la mente correctamente. También hay que reemplazar esos malos pensamientos. Y no es simplemente con un buen pensamiento, no es con un pensamiento positivo, tiene que ser un pensamiento divino. Es decir, ir a la palabra de Dios, que tu base sea la palabra de Dios, sus promesas, sus preceptos. Hay que reemplazar esos pensamientos negativos con la verdad segura y constante. En un mundo que cambia todos los días, la verdad segura y constante que es la palabra de Dios. No te estoy diciendo que te hagas santurrón o santurrona, no.
Con que leas la Biblia un capítulo 2 diario, lo que te mandé, el plan de lectura que te mandamos ahí, con eso estás ocupando tu mente para que no se llene de otras cosas peores. Hay un gran ejemplo de esto en el Antiguo Testamento, antes de Jesús. Una de mis historias favoritas, un hombre llamado Gedeón. Encontramos ahí en Jueces capítulo 6. Dice que, Jueces 6 dice que estaban los israelitas, los hijos de Israel, los hebreos, aterrorizados por los madianitas. Porque cada vez que el pueblo de Israel intentaba cultivar la tierra y recoger sus cosechas, venían los madianitas y les robaban las cosechas, atacaban a la gente, se llevaban a las mujeres, a las jovencitas y destruían toda la cosecha que ellos habían recogido o se la llevaban. Los dejaban con hambre, sin nada que comer, sin trigo, que era la base de su alimentación, era el pan, sin ganado, se robaban las ovejas. Y el pueblo de Israel en repetidas ocasiones había caído en manos de los madianitas. Entonces están al borde de la hambruna, flacos, con hambre, y tenían tanto miedo. Nada más escuchaban un rumor, ahí vienen los madianitas. Todo el mundo corría a esconderse en guaridas y en cuevas. Ahí es donde por primera vez encuentra Dios a este hombre llamado Gedeón. Gedeón está trillando el trigo o desgranando el trigo en el fondo de un lagar. Ahora, un lagar es donde tú pisas el vino para sacar las uvas para sacar el vino, perdón. Pero en lugar de estar trillando el trigo en esas tinotas de madera, él está escondido ahí separando, en lugar de pisar uvas, está separando el trigo. ¿Por qué? Porque se está escondiendo en este pozo, en esta tinota de los madianitas. O sea, en otras palabras, es un miedoso, para expresarme mejor. Ahí lo encuentra Dios a este miedoso. Y dice Jueces capítulo 6, versículo 12. Jueces 6, 12 dice: cuando el ángel del Señor apareció a Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pausa. Aquí parece que Dios se equivocó, porque Gedeón está escondiéndose, literalmente. Donde Dios lo encuentra es en un escondite. Ahí está escondido el miedoso de Gedeón. Pero el ángel de Dios le dice: valiente guerrero. Si era un guerrero valiente, no estaba actuando como tal en ese momento. Pero ¿saben lo que Dios está haciendo con él? Dios buscaba cambiar su mente antes de cambiar su situación. Porque muchas veces nosotros oramos y le pedimos a Dios: Señor, sácame de esta situación, sácame de este problema. Señor, cambia mis circunstancias a mi favor. Y el Señor dice: espérate, no voy a cambiar tu circunstancia, porque estoy usando tu circunstancia para cambiarte a ti. Lo que a mí me interesa es cambiar tu entorno, cambiar tu mente, lo que yo quiero hacer. No tu entorno, tu mente. Porque si cambio tu mente, a veces no tengo que cambiar tu entorno. Porque simplemente vas a ver todo con una perspectiva divina, una perspectiva positiva acerca del mismo asunto. Él quiere cambiar tu manera de reaccionar. Por ejemplo, a veces Dios no disipa la tormenta, pero Él dice: aunque no cambie la tormenta, si cambio tu mente, no tendrás temor de la tormenta. Ahora vas a dormir en medio de la tormenta. No te va a robar la paz, no te va a robar el gozo, no te va a robar el descanso, la tranquilidad. Dios no siempre va a buscar cambiar tu circunstancia, porque Él la utiliza para cambiar tu mente. Entonces Dios le dice a Gedeón: hombre guerrero valiente, sal de ahí. Tengo un plan, tengo un propósito para tu vida. Pero Gedeón, recuerda, nuestros pensamientos son persistentes, nuestros pensamientos son negativos. No está convencido de que Dios va a cambiarlo a él o que le va a usar como un guerrero. Entonces Dios tiene que tratar con él.
La larga historia la puedes leer en tu casa después, estoy brincando varios detalles. Pero finalmente Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar al campamento enemigo para que escuches lo que los enemigos piensan de ti. Y ahí en Jueces capítulo 7, Jueces 7, versículo 13 y 14, Gedeón llegó, dice así, Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba un sueño a su amigo. Tuve un sueño, decía, perdón, en el que un pan de cebada llegaba rodando el campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una tienda de campaña que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Este sueño me hace un poco tonto, ¿a poco no? Como suelen ser los sueños, ¿no? A veces nuestra mente es complicada y es tan rara que soñamos cosas en la noche absurdas, que no tienen explicación. A veces la gente viene conmigo y me dice, ay pastor, el Señor me dio un sueño, se lo quiero contar. Como usted es siervo de Dios, usted lo va a poder interpretar. Y luego me cuentan así un sueño medio fumado, medio loco, ¿no? Y me dicen, ¿qué quiere decir este sueño, pastor? Y yo, pues que no cené tanto, hermana, o sea, duérmase temprano, no sé, o sea, no todos los sueños son mensajes de Dios, están medio locos. Pero Dios utilizó un sueño así, un pan de cebada, un pan de torta, cayendo, rodando, y era tan grande que destruyó el campamento madianita. Y lo más absurdo de este sueño, mientras un amigo le cuenta al otro lo que sucedió en el sueño, el otro lo interpreta y dice, el pan de torta es Gedeón, o sea, y le dice, es la espada de Gedeón. No sé en qué momento se parecía a Gedeón, pero dice que la torta esta gigante era Gedeón. La espada de Gedeón viene contra nosotros y nos va a derrotar. Pero Dios lo había permitido así. Y trajo a Gedeón para que escuchara lo que el enemigo pensaba de él. Y se dio cuenta que los madianitas estaban teniendo pesadillas con él. Y fue suficiente eso para darle ánimo a Gedeón y meterlo en su propósito. Y te digo una cosa, Satanás también sabe que tú estás a un sano juicio de distancia de maximizar tu potencial. Satanás en este momento, él teme esta mañana, te teme a ti, porque saliste de tu casa, saliste de tu cama, saliste de tu casa y te dirigiste a la iglesia, viniste a la casa del Señor y te tiene miedo, porque el diablo sabía, si estos hermanitos de la iglesia del reino entran en su sano juicio y adoptan la mente de Cristo, aprenden a manejar correctamente sus pensamientos, entonces nos van a dar con todo al reino de las tinieblas. Van a levantar en contra de nosotros, van a restaurar su vida, sus matrimonios, sus relaciones, sus hijos van a ser bendecidos, sus finanzas van a mejorar. Satanás sabe que si tan solo logras pensar como Cristo, tienes todo el potencial del mundo. Y no te das cuenta, lo creas o no, el diablo tiene más miedo a ti que tú lo que tienes miedo a él. Tiene más temor de la iglesia que nosotros de él. Tienes que reconocer que tienes en tu mente pensamientos negativos. Tienes que rechazar esos pensamientos. Tienes que reemplazar esos pensamientos. Y finalmente, número 4, con R, tienes que renovar. Tienes que renovar tu mente. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, reconocer, rechazar y reemplazar los malos pensamientos, es posible. Claro, con el poder del Espíritu Santo, no por nuestra fuerza. Pero aquí están las buenas noticias. Cuando tú entras en una relación con Cristo, su Espíritu Santo comienza a residir dentro de ti, en tu corazón. Dice Romanos 8:9,
Lo voy a leer, Romanos 9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu vive en ustedes. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que vive en ustedes. Entonces, el Espíritu hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ayuda a renovar. No nos deja sin responsabilidad, tenemos responsabilidad. En términos prácticos, somos responsables de cómo manejamos nuestra mente para darle lugar al Espíritu Santo. Lo hacemos a través de la repetición. Cuando repetimos estos pasos, reconocer, rechazar, reemplazar los pensamientos, le abrimos paso al Espíritu Santo para que renueve por completo nuestra mente. Y la ciencia detrás de esto es fascinante, porque muchos creyentes piensan que la ciencia y Dios se oponen, pero en todo lo contrario. La ciencia va descubriendo lo que Dios ya estableció. La ciencia detrás de esto es fascinante porque, por ejemplo, se ha descubierto que tu cerebro literalmente ha sido creado con la capacidad de reprogramarse con los hábitos que estableces en tu vida. Es decir, tu mente es un complejo centro de mando que activa tus neuronas y a medida que esas neuronas envían a tu cuerpo mensajes, con el tiempo se van haciendo como canales más fáciles de tu mente para llegar a ese pensamiento o para tu cuerpo realizar una acción. Entre más lo haces, más fácil es para ti. Cada vez pasa de ser algo incómodo o difícil a algo más fácil. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el modo de que manejamos. Yo, por ejemplo, vengo a la iglesia, vengo al salón, salgo de mi casa, agarro Ruiz Cortines y doy la vuelta por aquí atrás por una comisión y llego al salón. Y lo hago eso a diario cuando tengo que ir aquí a la iglesia. Pero a veces salgo de mi casa y no voy aquí, sino que voy más adelante y de repente llego y me paro aquí afuera y digo, ¿a qué venía? No venía aquí. Y me voy, ¿verdad? Porque mi mente ya está en automático, ¿me explico? Entonces, es un ejemplo de lo que pasa. Entre más practicas un hábito, tu mente va creando conexión entre las neuronas. Con el tiempo entras en modo automático. Es por eso que es bueno hacer cosas con la mano más débil. Si eres diestro, cepillarte los dientes con la mano izquierda. Y eso va a ejercitar tu mente. Y primero puede parecer hasta incómodo y como que no puedes y te enojas con la mano, porque no puedes. Pero entre más lo haces, se puede mover más fácil e incluso automático y no lo piensas. De la misma manera, renovar tu mente es un proceso continuo e intencional. Debes reconocer pensamientos de dónde vienen, rechazarlos si no son de Dios, debes de reemplazarlos y luego viene el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Cuando oras, cuando escuchas la Biblia, cuando vas a la iglesia, una vez más oras y lees la Biblia, vas a la iglesia, oras, lees la Biblia y empiezas a entonces renovar. Y con el tiempo ese hábito va a reprogramar tu mente. El Espíritu va a renovarte y va a transformar tu manera de pensar cuando tú haces un hábito de leer la Biblia, de orar, de escuchar alabanzas, de venir a la iglesia. Y hay un paso más. Dado que el Espíritu Santo vive dentro de ti, también tienes que tener cuidado con lo que dejas entrar a tu mente. Si el Espíritu Santo ha tomado residencia en tu mente y en tu corazón, pon atención a lo que consumes en Netflix, en las redes sociales, en los libros que lees, en las conversaciones que tienes. Te puedes decir, ay pastor, eso es muy legalista. No. Si tú ya sabes lo que te puede contaminar, cierra la puerta a eso para poder concentrarte en lo que Dios quiere depositar en tu mente y en tu corazón. Ten cuidado con lo que consumes. Ten cuidado con la gente que dejas entrar a tu vida, que te influencia. Ten cuidado con los lugares que visitas.
Ten cuidado en qué situaciones te colocas. Examina las influencias externas que pueden llegar a tu mente. Luego termino diciendo esto, Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. Yo siempre he dicho, y hay gente que me ha criticado, y a mí la verdad, pues ni me importa, ¿verdad? Pero que en mi casa no se ven películas de terror. Ay, qué exagerado, que te da miedo. Mira, me da miedo. He participado en liberaciones, he escuchado al diablo, he visto cosas sobrenaturales, como también he visto cosas buenas, he visto cosas de Dios, he escuchado mensajes de Dios, he visto ángeles, pero también he visto demonios. A mí eso no me da miedo, pero yo entiendo que si tú le abres la puerta a películas de terror, estás contaminando tu mente. Y eso tarde o temprano va a traer consecuencias a tu vida. Es un ejemplo nada más. ¿Qué escuchas? Por ejemplo, te pones a escuchar los cassettes, bueno, no sé, ya ahora YouTube, todo eso, de Polo Polo. Bueno, los que estén ahorita de moda, ¿verdad? Los cómicos que estén de moda, se te van a salir las malas palabras. Un amigo que ya falleció, se llama Peluz, que siempre decía malas palabras, ¿verdad? Y ya tenía 40 años de cristiano, ¿verdad? Decía, ay, se le salió una palabra. Y una vez le dije, Pepe Luz, va a meter un chile en la boca, le dije yo. Y se queda que dice, bueno, pero con 2 tortillas para poder pasármelo. O sea, siempre tenía algo que decir, pero lo que escuchas, es que él me decía, pastor, todo el día estoy en la construcción. Él trabajaba con vidrios y herrajes y construcción. Estoy con pura gente de la construcción y además hablan así. Y se me pega, le digo, pues que no se te pegue. Pero sí es cierto, o sea, ¿qué está influenciando tu vida? Debes tener cuidado que entra a tu alma. Y así, mis queridos hermanos, es como manejamos la mente y sometemos nuestra voluntad a la mente de Cristo y llegamos a tener una comprensión más profunda de cuán buena, agradable y perfecta es su voluntad para nosotros. Tienes que reconocer, rechazar, reemplazar y renovar. Estas 4 R's, les envío por WhatsApp la presentación para que la tengan más clara, para renovar tu mente. Puedes dejar ser controlado por tus pensamientos. Tú debes de controlar tus pensamientos. Estos deben de ser basados en la palabra de Dios. Vamos a estar de pie, vamos a